Bienvenidos a esta nueva exploración de fuentes. Hoy nos metemos con un objeto que de verdad está, como dicen, poniendo de cabeza a la astronomía. 3I Atlas. Es el tercer visitante interestelar confirmado y bueno, decir que su comportamiento es anómalo, creo que se queda corto. Hay mucha fascinación científica, sí, pero también un torbellino de especulaciones. Totalmente. Y la idea hoy es justamente eso, ¿no? Desmenuzar un poco lo que realmente dicen las fuentes que tenemos sobre este viajero tan enigmático. Vamos a ver su descubrimiento, esas características tan particulares, las anomalías que tienen a los expertos, bueno, rascándose la cabeza, y claro, las teorías que intentan darle algún sentido a todo esto. Y el material es variado, ¿verdad? Porque tenemos desde informes astronómicos, digamos, bastante técnicos, análisis detallados, hasta comparaciones con los visitantes previos con Oumuamua y Borisov. Y además está ese tema, esa supuesta filtración de datos que le añade como una capa extra de misterio. Exacto. Nuestra tarea aquí es intentar sintetizar un poco toda esa información que anda dando vueltas, señalar las preguntas clave que siguen abiertas y entender por qué Estrella Atlas está generando tanto revuelo, no solo en la comunidad científica, sino ya en la conversación más pública. Así que, pues, manos a la obra, empezamos. Dale, entremos en materia. A ver, ¿cómo nos enteramos de que existía este objeto? ¿Cuándo supimos que no era de por aquí, digamos, de nuestro vecindario cósmico? Mira, la confirmación oficial de que venía de afuera, de que era interestelar, llegó más o menos los primeros días de julio de 2025. Eso fue gracias a la red Atlas allá en Chile. Pero ojo, la primera vez que se le vio fue un poquito antes, el 14 de junio. Estaba lejísimos todavía, a unos 670 millones de kilómetros. Y lo curioso es que el observatorio Vera C. Rubin, que todavía estaba en pruebas, lo captó como por casualidad varias veces entre fines de junio y principios de julio. ¡Qué suerte! Imágenes fortuitas que resultaron ser clave. ¿Y qué fue lo que hizo saltar las alarmas? O sea, ¿qué indicó que venía de tan lejos? Principalmente dos cosas, su velocidad y su trayectoria. Se mueve a una velocidad impresionante, de verdad, unos 61 kilómetros por segundo. Esos son casi 220.000 kilómetros por hora. Para que te des una idea, es más rápido que Oumuamua y que Borisov, y su órbita es claramente hiperbólica. La excentricidad calculada es mayor a 6. Wow. Más de 6. A ver, para ponerlo en perspectiva, una órbita cerrada, como la de un planeta o un asteroide nuestro, tiene excentricidad entre 0 y 1. Más de 1 ya significa que el objeto no está ligado al Sol, que viene de fuera y se va para siempre. Una excentricidad de 6 es una locura, prácticamente una línea recta pasando por aquí. Exacto, es una señal inequívoca de que viene del espacio interestelar profundo. Sabemos que su vector de aproximación apunta hacia la constelación de Lira. Al principio, claro, esto generó un entusiasmo enorme. Incluso se le llegó a llamar el potencial cometa del siglo. Había esperanzas de que se pudiera ver a simple vista y todo. Pero esa promesa de gran espectáculo se fue como diluyendo, ¿no? A medida que empezaron a aparecer las rarezas, empezando por algo tan fundamental como su tamaño. Uf, ese es uno de los grandes misterios. Las estimaciones son increíblemente dispares, es cierto. Al principio se habló de unos 20 kilómetros. Luego el Hubble, con mejores observaciones, sugirió unos modestos 5.6 kilómetros. Después Vera Rubin calculó unos 11 kilómetros. Pero es que hay otras fuentes más recientes que elevan la cifra a 26 kilómetros y hasta 46 kilómetros en alguna estimación. Pero pasar de 5.6 a 46 kilómetros es una diferencia brutal. ¿Por qué tanta incertidumbre? ¿Qué es lo que hace tan difícil medirlo? El principal culpable es la coma, esa nube de gas y polvo que rodea el núcleo, ¿viste? En el caso de 3I Atlas, la coma no solo complica ver bien el núcleo, sino que ella misma es todo un enigma. Las fuentes describen una coma gigantesca. Algunas estimaciones hablan de casi 145.000 kilómetros de diámetro, otras de 26.400 kilómetros. En cualquier caso, es más grande que la Tierra. Y además tiene ese color, rojo sangre, muy inusual. Una coma masima, roja. Y encima leí que su composición también es extraña, que no es la típica mezcla de los cometas que conocemos. Correcto. Los análisis que se han podido hacer indican que está compuesta casi exclusivamente de dióxido de carbono, de CO2, y lo expulsa a un ritmo bestial, unos 70 kilogramos por segundo. Es una cantidad de gas enorme. Y aquí viene lo que no cierra, ¿no? Porque si está expulsando tanto gas, uno esperaría que fuera brillantísimo,
Que tuviera una cola espectacular, como un cometa de libro. Exacto. Ese es el gran misterio. Toda esa desgasificación masiva de CO2 debería producir una cola de gas muy visible, empujada por el viento solar. Pero 3i Atlas apenas tiene una cola significativa. Una fuente usaba una comparación muy gráfica. Decía que era como ver un fuego masivo sin nada de humo. Esto choca de frente con todos los modelos físicos de cometas que manejamos. O sea, tenemos un objeto hiperactivo soltando CO2 a lo bestia, pero que casi no deja rastro visible y que además sigue siendo relativamente tenue a pesar de su posible gran tamaño y toda esa actividad. Terzancamente débil, así lo describió un análisis. Es otra pieza del rompecabezas que simplemente no encaja, y su comportamiento general tampoco ayuda a aclarar las cosas, ¿eh? Más bien al contrario. Hablemos de eso, del comportamiento. Tengo entendido que su brillo ha sido muy impredecible, con subidas y bajadas repentinas. Sí, un brillo muy errático, que sugiere algún tipo de inestabilidad interna, ¿no? Al principio, de hecho, se pensó que se estaba desintegrando al acercarse al Sol, algo que a veces les pasa a los cometas. Pero luego las observaciones mostraron algo muy peculiar. Los supuestos fragmentos no se dispersaban como uno esperaría de una ruptura cometaria normal. Parecían seguir viajando juntos, casi en formación, ¿entiendes? Y cada uno desarrollaba su propia pequeña coma. Qué raro. Entonces, ¿se rompió o no se rompió? ¿O está pasando algún otro proceso que no entendemos? Esa es la pregunta del millón ahora mismo. ¿Fue una fragmentación clasiquí punto? ¿O está sucediendo algo más complejo, algo diferente? La ambigüedad es total, y a todo esto se suma lo que han llamado la anticola. Ah, y la anticola, me había olvidado. Una especie de cola que apunta hacia el Sol. Eso va contra toda la lógica cometaria. El viento solar empuja todo hacia afuera. Es algo completamente inédito. La hipótesis que se maneja, una de ellas, es que quizás grandes trozos de hielo, al desprenderse, son tan masivos que resisten el empuje del viento solar durante un tiempo. Entonces se quedarían como flotando en el lado que mira al Sol, dispersando la luz solar hacia atrás, hacia nosotros. Pero vamos, es solo una posible explicación para un fenómeno que nunca antes se había observado. Y como si todo esto fuera poco, hay informes, quizá relacionados con esa presunta filtración de datos de la que hablábamos, que mencionan una aceleración extraña. Que no cuadra con las fuerzas conocidas. Efectivamente, se mencionan registros, supuestamente de la misión, de una aceleración lateral repentina, como si el objeto se desviara de su curso de una forma que la gravedad, la presión de la radiación solar y la propia desgasificación no pueden explicar del todo. Parece que los modelos iniciales tuvieron problemas para ajustar su trayectoria usando solo esas fuerzas naturales conocidas. Realmente fascinante. Antes de que nos zambullemos en las teorías más especulativas, recordemos un poco su itinerario. ¿Cuáles son sus próximas paradas importantes? Bueno, ya pasó relativamente cerca de Marte. Eso fue el 3 de octubre. Su máxima aproximación al Sol, lo que llamamos el perihelio, será el 29 de octubre. Pasará unos 206 millones de kilómetros del Sol. Hay que tener en cuenta, eso sí, que su trayectoria podría sufrir ligeras modificaciones después de este paso cercano al Sol, por toda esta actividad que tiene. Y después, Se acerca a nosotros, a la Tierra. pasará relativamente cerca de Venus el 3 de noviembre y de la Tierra pasará el 19 de diciembre, pero a una distancia segura, unos 269 millones de kilómetros. Es importante recalcarlo. No hay ningún riesgo de impacto para nosotros. A esa distancia, de todas formas, va a ser muy difícil verlo sin telescopios o binoculares potentes. Luego seguirá su viaje hacia el exterior, pasará cerca de Júpiter en marzo de 2026 y de ahí, adiós para siempre a nuestro sistema solar. Bien, entonces, con todo este cúmulo de anomalías, el tamaño incierto, la coma roja de CO2 sin cola visible, la anticola, el brillo errático, esa posible aceleración extraña, es casi inevitable que surjan preguntas que van más allá de, bueno, es un cometa muy raro. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿no? Sin duda. Aquí es donde entramos en el terreno más especulativo, pero basado en estas rarezas. La pregunta fundamental que sobrevuela todo esto es, ¿estamos ante un fenómeno natural extremadamente exótico? ¿Algo que nos va a obligar a revisar lo que sabemos sobre cometas? ¿O estamos viendo algo diferente? Una fuente incluso llega a decir que parece estar enmascarándose como un cometa normal, pero que no lo es. Y las ideas sobre su origen le añaden todavía más intriga. Leí por ahí un cálculo de Avi Loeb
que sugiere que lleva ya unos 8.000 años dentro de la zona de influencia de nuestro sistema solar. Es muchísimo tiempo. Sí, hay que pensar que el sistema solar, si incluimos la nube de Oort, esa región lejanísima de donde vienen los cometas de periodo largo, es inmenso. Cruzarlo, incluso a la velocidad de Atlas, lleva milenios. Y hay otro análisis interesante, de Chris Lintott, que apunta a un origen aún más antiguo y lejano para este objeto. Más antiguo. ¿De dónde podría venir, según ese análisis? Lintott sugiere que lo más probable es que provenga de lo que se llama el disco grueso de la Vía Láctea. Es una región de la galaxia poblada por estrellas más viejas que nuestro Sol. Estima que 3 Atlas podría tener más de 7.000 millones de años. Imagínate. Eso es más antiguo que la Tierra misma. Y dice que su color rojizo sería consistente con haber sido tostado por rayos cósmicos durante eones, viajando por el espacio interestelar. Más viejo que nuestro propio planeta, eso le da una perspectiva totalmente diferente y claro, esto inevitablemente nos recuerda a Oumuamua, ¿no? Con su forma alargada, su aceleración inexplicable y también a Borisov, que sí parecía un cometa más, digamos, convencional. Incluso leí que algunas fuentes mencionan la posibilidad, aunque muy especulativa, de buscar si hay correlaciones con registros antiguos, pinturas rupestres, textos. Claro, la pregunta de roca cósmica rara o artefacto resurge con muchísima fuerza con Atlas. Y aquí es donde Avi Loeb, que ya fue muy vocal con Oumuamua, vuelve a la carga con sus hipótesis más audaces, incluyendo la conexión con la idea del bosque oscuro. Y la teoría de la novela de Liu Cixin, ¿no? Que las civilizaciones avanzadas prefieren esconderse por temor mutua y que cualquier señal de detección podría provocar un ataque preventivo. Loeb llegó a plantear si Atlas podría ser tecnología hostil. Sí, lo planteó. Pero aquí es crucial contrastar esa idea, que es muy extrema, con su propio cálculo de los 8.000 años de viaje dentro de nuestro sistema. Si lleva aquí tanto tiempo, significa que partió de su origen mucho, mucho antes de que la humanidad empezara a emitir señales tecnológicas detectables, como las de radio o televisión. Eso, digamos, debilita bastante la idea de que sea una hostilidad dirigida específicamente hacia nosotros ahora. ¿Se entiende? Tiene sentido, sí. Entonces, si se sigue especulando con que sea artificial, ¿qué otras posibilidades se barajan, aparte de la hostil? Loeb también ha sugerido que podría ser una sonda exploratoria muy antigua, quizás no atraída por nuestras señales de radio recientes, sino por las biofirmas de la Tierra, la presencia de oxígeno, de metano, de agua líquida en nuestra atmósfera. Esas son señales que han sido detectables durante miles de millones de años. Para una tecnología lo suficientemente avanzada, podría ser parte de una especie de censo galáctico iniciado hace eones, quién sabe. Y esto nos conecta directamente con el tema de la supuesta filtración de datos, ¿no? La pieza que, si fuera cierta, aportaría la evidencia más, bueno, no oficial, pero sí más directa, de una posible naturaleza artificial. Exactamente, porque las descripciones que circulan sobre las imágenes supuestamente filtradas de esa misión, llamada Intercept, de la NASA, hablan de características muy difíciles de explicar por procesos naturales en hielo y roca. Se mencionan cosas como placas metálicas, líneas perfectamente rectas, costuras u uniones visibles entre diferentes secciones y hasta patrones geométricos regulares, como una cuadrícula que un analista comparó con los radiadores de una nave espacial. Patrones que, en principio, parecen incompatibles con la fractura natural del hielo o la roca. ¿Y qué sabemos concretamente sobre esa filtración, según lo que reportan las fuentes? ¿Cómo fue el incidente? Lo fascinante aquí es cómo se describe. Según se informa, el 2 de septiembre de 2025, un grupo de hackers que se autodenominó Event Horizon afirmó haber filtrado unos 24 gigabytes de datos clasificados. Dicen que los sacaron de servidores de la NASA relacionados con una misión específica aparentemente llamada Intercept, que estaría destinada justamente a estudiar 3 Atlas de cerca. ¿Y cuál dijeron que era su motivación? ¿Por qué lo hicieron? Según su comunicado, acusaron a la NASA de mantener un secretismo cósmico ilegal. Argumentaban que la información sobre lo que se estaba descubriendo con Atlas pertenecía al público, no a una agencia gubernamental. ¿Y qué tipo de información se supone que contenían esos archivos filtrados? ¿Qué es lo que se ha mencionado? Logs de chats internos del equipo, de la misión, datos de telemetría de la nave, informes preliminares de análisis, archivos con marcas de clasificación como confidencial y top secret. Incluso se habla de un parche de misión con un código específico, 3DILAS-INT.
Hay referencias a una anomalía de pluma en la desgasificación, resultados de espectrometría, informes de incidentes con grandes secciones tachadas en negro, con marcas TSSCI, que es clasificación muy alta, correos internos, metadatos como fechas, identificadores. ¿Y hay indicios de que esos archivos filtrados sean auténticos? O sea, podrían ser un montaje muy elaborado. A ver, varios detalles, según analistas que han visto supuestos fragmentos, apuntan a la posible autenticidad de los archivos en sí. Mencionan el uso de marcas de agua internas de la NASA, jerga técnica muy específica de emisiones espaciales que sería difícil de falsificar, sellos de tiempo que parecen coherentes con los eventos conocidos de Atlas, identificadores de documentos. Sin embargo, y esto es clave, la autenticidad del archivo no garantiza la interpretación del contenido, especialmente con esas censuras tan fuertes, ¿no? Esos bloques negros. Claro, esas censuras, esas partes tachadas, son casi tan intrigantes como lo que sí se deja ver, ¿verdad? Añaden muchísima leña al fuego de la especulación. Y parece que en algunos de esos documentos filtrados y parcialmente legibles se mencionan específicamente cosas como costuras metálicas y explosiones de calor, sin una explicación clara o natural. Exacto. Las partes ocultas invitan a preguntarse, ¿qué información se considera tan sensible como para necesitar ese nivel de clasificación y censura? La propia redacción, el acto de ocultar, se convierte en un dato en sí mismo. Hay incluso una fuente que va un paso más allá y especula sobre una posible reacción gubernamental o social ante todo esto. Plantea la idea de que podría estar construyéndose una especie de narrativa oficial, quizás para preparar al público ante una eventual revelación sobre, bueno, sobre la existencia de tales cosas, y que incluso se estarían haciendo preparativos ante posibles reacciones de pánico o disturbios. Sí, leí eso. Pero es fundamental recalcar que esa fuente lo presenta claramente como una especulación, como una interpretación de ciertas señales o rumores, no como un hecho confirmado o como si fuera parte de la información filtrada adicional. Es una hipótesis sobre posibles preparativos gubernamentales basada en una lectura de la situación actual que es muy tensa y llena de incertidumbre. No hay que tomarlo como información verificada. Entendido. Es una capa más de interpretación sobre un objeto que ya de por sí está envuelto en un misterio tremendo. Si intentamos resumir un poco, para ir cerrando, ¿cuáles dirías que son las grandes incógnitas que quedan sobre la mesa con Tres y Atlas? Uf, son varias y fundamentales. Primero, ¿es Tres y Atlas un fenómeno natural extremadamente raro que nos va a obligar a repensar la física y química de los cometas? ¿O es de origen artificial? Esa es la gran pregunta. Luego, ¿qué mecanismo físico explica esa enorme coma de CO2 casi puro, sin la cola de gas que esperaríamos? ¿Qué es exactamente la anticola? ¿Y cómo se forma? ¿Existió realmente una aceleración anómala, no explicable por fuerzas naturales conocidas? ¿Cuál es su tamaño real? ¿Por qué tanta disparidad? Y finalmente, ¿qué verdad o quizás qué nivel de ocultamiento se esconde realmente tras los datos supuestamente filtrados y sus notorias censuras? Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué debería importarle a alguien más allá de los astrónomos o los superfanáticos del espacio? Pues mira, yo creo que debería importarnos porque Tresa y Atlas, sea lo que sea al final, está forzando los límites de nuestro conocimiento actual. Está desafiando las suposiciones que teníamos sobre qué tipo de objetos pueden vagar por el espacio interestelar y llegar hasta nuestro sistema solar. Y evidentemente, Rosa toca de lleno a las preguntas más fundamentales sobre la existencia de vida o, en este caso, de tecnología más allá de la Tierra. Nos obliga a mirar al cosmos con una perspectiva quizás renovada y tal vez un poquito más humilde, ¿no? Y para terminar, una reflexión final que me surge de todo esto. Si consideramos esa edad estimada de la que hablaban, más de 7.000 millones de años y su posible origen en una estrella vieja, muy lejos de aquí, Esto plantea una pregunta importante, sí. Si hacemos el ejercicio mental, solo como hipótesis, de suponer que Tres y Atlas fuera artificial. Sus creadores y su propósito original probablemente desaparecieron hace eones, muchísimo antes de que nuestro planeta siquiera existiera como lo conocemos. ¿Qué nos diría eso sobre la posible longevidad o quizás la inevitable fugacidad de las civilizaciones tecnológicas en el cosmos? ¿Podría la galaxia estar llena de estos artefactos antiguos a la deriva, como mensajes en botellas cósmicas cuyos remitentes ya no existen? Es algo sobre lo que pensar, ¿no? Mientras esperamos, claro, más datos y ojalá respuestas sobre este visitante tan desconcertante.